Bueno, bienvenidos a un episodio más de lo que es Anatomía de la Mente Psi. Mi nombre es Abigail Martínez y voy a estar acompañándolos en el episodio del día de hoy. No estoy sola y me acompaña otra colega para que podamos debatir sobre esta temática. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Gabriela Vieira. Hemos estado juntos antes. Soy licenciada en psicología también. Y bueno, con Avi creo que vamos a estar hablando de un tema muy interesante hoy. La propuesta del día de hoy es poder hablar sobre la orientación vocacional, qué es, cómo se llega, qué es lo que pasa en ese camino, en ese recorrido, y cuál es la mirada de la psicología al respecto, no solamente como terapeutas, sino también a la hora inclusive de elegir la carrera psicología como tal. Cuando escuchamos la palabra vocación, muchas veces pensamos que algo está escondido dentro de nosotros y que en algún momento hay que descubrir, como si existiera una única respuesta a esa pregunta o si esa respuesta debería ser correcta. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Entonces muchas veces perseguimos ese sueño y nos preguntamos a lo largo de ese recorrido porque intentamos no equivocarnos a la hora de responder, pero desde la psicología, la orientación vocacional propone una mirada distinta, no solamente buscar qué ser cuando seamos grandes, sino es encontrar una respuesta que también nos permita construir un camino y acompañar un recorrido. Un proceso que implica conocernos, explorar posibilidades, revisar creencias, tomar decisiones que tengan un sentido para las personas en los momentos determinados de la vida. Así que queremos dar inicio a este episodio para poder conversar sobre esa orientación vocacional, qué aspectos intervienen en estas elecciones y por qué elegir una carrera o un trabajo es mucho más complejo y más interesante que simplemente decidir qué estudiar o de qué trabajar. Gaby, ¿qué crees que implica la orientación vocacional dentro de un proceso? Creo que va mucho más allá que la palabra orientación que puede producir, ¿no? Cuando uno la escucha. Creo que tiene un poco más que ver con la posibilidad de crear conciencia de uno mismo, ¿no? Porque como todo lo que yo decido desde estímulos, información externa, sin pasar por un filtro interno, suele ser menos acertado. Y cuando digo menos acertado, no es que exista algo equivocado o algo ideal para cada persona, solamente una opción, no creo que vamos a hablar de eso también, sino que realmente te posibilite el crecimiento más allá de cuánto tiempo llegues a realizar esa práctica o estudiar lo que decidas estudiar, pero que sea para el crecimiento de uno, porque todos los pasos de la trayectoria de la vida de una persona en lo académico y lo laboral van a culminar de una forma acumulativa. Yo creo que la orientación vocacional tiene actualmente la intención de demostrar cómo se puede acumular esas experiencias para culminar en el éxito, en la satisfacción laboral y con uno mismo, que creo que genera mucha identidad, ¿no? Lo que uno hace, lo que uno estudia, con quien uno es. Sí, muchas veces nos pasa a los terapeutas que acompañan estos procesos de orientación vocacional, el hecho de recibir como la pregunta esperando que nosotros demos una respuesta lo más cerrada y asertiva posible. Y es como esta especie de jugar a tirar al blanco, a ver a dónde voy, qué es lo que hago. Y no consiste en realidad cuando uno decide hacer este tipo de procesos como la orientación vocacional, ya sea con un psicopedagogo o con un psicólogo, el proceso no consiste en que el profesional te diga qué hacer o qué carrera elegir, y tampoco hay test mágicos que dicen una respuesta y que vos digas, bueno,
si hago esto no me equivoco, o me va a revelar el futuro en lo que me va a ir bien y nada más, sino lo que ofrecen estos procesos tiene que ver con herramientas para que cada uno pueda comprender mucho mejor quién es, qué deseo, cuáles son mis recursos, por qué eligiendo algo que me motiva, que me gusta, que me llama la atención, necesita a veces adaptarse o yo adaptarme para que eso sea algo que se transforme, ¿no?, en una realidad. Entonces, desde la psicología lo que buscamos hacer es entender que esa elección vocacional involucra no solamente la decisión en sí, sino todos esos aspectos cognitivos, emocionales, a veces familiares, estos estigmas o cuestiones heredadas, el contexto sociocultural en el cual está cada sujeto y también los recursos económicos. Porque no sé si te ha pasado que a veces vienen pacientes y te dicen, quiero estudiar esto porque me va a llenar de plata o me va a permitir mejorar mi estatus económico. Y eso a veces también hace que uno termine tomando decisiones o elecciones laborales o académicas que con el tiempo llevan un poco a la frustración y al desgaste. Porque en vez de tener un panorama general de lo que hace que yo pueda elegir algo que contemple todas las áreas, termino solamente pensando en una y eso comienza a traer consecuencias también en la vida. Sí, sí, yo siento que más que cuál es la expectativa que tengo, bueno, qué objetivo tengo con esa carrera, si es llenarme de plata, si es tener satisfacción interna, ¿no? Si es sentirme completo en mi trabajo, la vocación del servicio, independiente de lo que sea, creo que es la flexibilidad con la expectativa que tengo, ¿no? Porque puedo yo poner mi expectativa en lo económico, puedo poner en lo intrínseco emocional y de todas formas siempre voy a tener algo de desilusión, siempre me voy a encontrar con obstáculos que no me imaginé y yo creo que hace parte de lo que es una orientación vocacional consciente también tener en cuenta no solo en qué eres bueno y qué te gusta y en qué no eres bueno, que no te gusta, pero como dijiste, de una forma integral, tener en cuenta todas las facetas porque lo que hacemos sí interfiere y atraviesa todas las facetas de nuestras vidas, así como nuestras bases también van a definir. ¿Qué nos va a hacer mejor teniendo en cuenta contexto, familia, todo lo que dijiste? Es que yo creo que cuando una persona elige, no elige solamente una carrera. Tiene que ver con esto de elegir determinados modos en los cuales me voy a enfrentar a la vida, los cambios que voy a hacer en la cotidianidad, esos espacios a los que voy a empezar a pertenecer y en los cuales voy a sociabilizar, la forma de vincularme con los demás y los proyectos que podemos establecer a mediano y largo plazo. Porque justamente sucede mucho que por lo menos hoy las nuevas generaciones que se encuentran en estos últimos años de parte secundaria, no están tan ligadas tal vez a lo que sucedía antes, que era no perder el grupo de pertenencia y entonces todos buscamos algo más o menos que nos guste para seguir viéndonos. Hoy tal vez la motivación tiene que ver con cómo puedo proyectar todo lo que a mí me gusta hacer y los logros que intento alcanzar, bueno, ¿qué es lo que me va a dar esa estabilidad o ese trampolín? Entonces, también tiene que ver con esto, con pensar en que la carrera es algo transversal que nos va a atravesar y que no siempre está ligado a que sea una decisión definitoria. Sí permite entender, creo yo, con los avances hoy dentro de lo que es intervención en psicología y socialmente también un poco, entender que a veces las elecciones laborales o de estudios tienen que ver con respetar el momento en el cual el sujeto está siendo atravesado. Venimos de generaciones donde nuestros padres o nuestros abuelos elegían un trabajo y la cultura era que no te despidan, sostenelo y jubilate en eso. Y hoy todas las nuevas generaciones tienen esto de quiero hacer algo que me guste, que me lleve a cumplir más sueños, más expectativas.
Y acá es donde yo empiezo como a atar un montón de hilos sociales que existen hoy en la juventud, y es, nuestros padres luchaban para trabajar y tener una propiedad, y hoy las nuevas generaciones trabajan para poder viajar, recorrer el mundo y tener comodidades. Entonces hay un cambio de paradigma a la hora de pensar en esa vocación y en entender que puedo ser multitasking tal vez y animarme a distintas propuestas. Ujú. Creo que antes de seguir avanzando con el tema, está la pregunta, el por qué ese cambio, ¿no? Porque simplemente nuestros padres no pensaban en lo que les gustaba. Yo creo que estamos en la orientación vocacional, hay que tener en cuenta el cambio generacional, no solo incluyendo lo novedoso, las nuevas formas de trabajo, las nuevas áreas de trabajo, pero también incluir lo que es de antes, ¿no? Porque nuestra sociedad marcó un camino, siguió un camino, creó una historia que funcionó, por eso nos trajo a donde estamos con un montón de avances pensando como humanidad. Entonces, tener en cuenta la integración también generacional, pensar quizás por qué actuaban así, por qué decidían así, porque tenía que ver con el contexto muchas veces ya venía con la necesidad de proveer a una familia, de tener hijos en otra edad, de tener un matrimonio en otras edades. Entonces no es solo una cuestión de gusto, sino una cuestión de contexto y estímulos, ¿no? Por otro lado, creo que hay en la orientación vocacional consciente, me gusta siempre agregarlo porque para mí estuvo estancado por mucho tiempo esa parte en conjunción con la psicología, estuvo muy separado, creería yo, pero la parte informativa, en donde yo tengo información real y puedo hacer un estudio de campo de lo que estoy buscando. A la vez, necesito información de campo de yo mismo, ¿no? De conocerme más allá de lo que se habla en el curso, de lo que está en mis redes sociales. Entonces yo creo que el conocimiento y la información es una inversión muy necesaria en el momento de crear una conciencia vocacional. Sí, y pienso en esto, ¿no? De que muchas veces tenemos miedo de cortar ciertos patrones porque si vemos que funcionan, ¿por qué hay que modificarlos? ¿Por qué hay que cambiar algo de lo que ya funciona? Y a veces también que algo funcione no significa que no pueda tener inferencias, transformaciones o cambios. Y siento que esta sociedad en la que vivimos actualmente tiene como una ventaja y desventaja a la vez. Tenemos más acceso a la información para poder tener mayor conciencia en algunas cosas, pero también hay mucho abrumamiento o estamos muy abrumados en general por la sobreestimulación que Sí, recibimos a través de esa somos información. bombardeados, ¿no? Sí, hoy esto de, no sé, quiero buscar carreras de ingeniería, ¿qué me recomienda TikTok? Y entonces tengo un video de 30 segundos con 800 informaciones al respecto, y entonces a veces estoy más perdido que orientado. Entonces siento que sí, que parte de esta educación que deberíamos tener socialmente o a nivel personal sobre esas orientaciones vocacionales, también tienen que tener ciertos recaudos o cierta guía para que esto no sea contraproducente a la hora de pensar en decisiones, en vocaciones, en cambios, elecciones. Y ahí es donde aparece uno de los aportes más importantes que otorga la psicología en estas elecciones. Y tiene que ver en comprender que justamente todas estas decisiones están vinculadas con nuestra identidad, con quién somos como sujeto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué quiero para mi futuro? Y eso siento que se contrapone con algo que a mí me gusta mucho trabajar en terapia, y es qué es lo que los demás esperan de mí y si eso está alineado o no a mis intereses individuales. Sí, las expectativas.
Creo que lo que se espera de mí es algo que no todos lo tenemos en claro o lo tenemos en la superficie. Muchas veces está muy escondido, ¿no? Por detrás de la superficie. Entonces, quizás no hicimos en la introducción qué sería la orientación vocacional, qué se hace o cuál es el objetivo, es medio básico, ¿no? Encontrar una vocación, pero ¿cómo se hace? O sea, pasamos por distintas fases de un programa para llegar a opciones como más viables y que sean más compatibles. Y cuando uno piensa, lo primero que yo respondo, lo primero que yo pienso cuando pienso qué quiero estudiar o de qué quiero trabajar, ¿por qué lo pienso? ¿No? ¿Qué se espera de mí? Porque muchas veces no estamos conectando que lo que yo pienso tiene que ver con las expectativas que se han puesto sobre mi persona o la necesidad de de seguir un camino que ya está trazado en en la familia, de la tradición. Entonces, algo muy importante en la orientación vocacional es poder sacar a la superficie lo que yo realmente quiero y traer a conocimiento lo que se espera de mí y tener en cuenta que eso tiene influencia, no significa que yo lo debo descartar completamente al 100%, tiene influencia y siempre va a tener, somos personas sociales y nuestro contexto, nuestros vínculos siempre van a tener influencia. Entonces, poder encontrar el equilibrio y ser flexible tanto con mis deseos, con conocerme quién soy, como con lo que se espera de mí en mi entorno y poder ver qué es lo que quizás necesito trabajar afuera de la orientación vocacional, donde debería poner atención. Siento que hoy, a través de estas generaciones antepasadas, que las mencionábamos recién, con el miedo a no equivocarse con sus elecciones, hoy tal vez las nuevas generaciones tienen mucha más presión que las anteriores a la hora de elegir. ¿Por qué? Porque antes elegir era una cuestión de qué hace tu papá, qué hace tu abuelo, qué te puedo heredar y qué hay en nuestro radar económico que se pueda sostener para que vos lo termines de estudiar o quieras emprender a hacer ese trabajo, ¿no? Y hoy, con las nuevas mentalidades, con los avances tecnológicos que también estas generaciones no a veces comprenden del por qué las nuevas carreras que van surgiendo o la utilidad de por sí, eh, exigen como cierta presión para esas decisiones. Yo hace un mes tenía una paciente adolescente que me dice, quiero hacer el proceso vocacional en medio de la terapia porque me siento muy presionada a elegir qué quiero estudiar. Y cuando a mí me preguntan, yo digo, me gusta esto, me gusta aquello, no sé qué quiero hacer, y mi familia se enoja y me dice, vos tenés que saber lo que querés estudiar porque es tu último año. Y siento que también lo que falta en algunas situaciones tiene que ver con esta parte empática y de comprensión de que el tiempo de elección también es un tiempo de elaboración y eso implica también poder probar, explorar, equivocarme, revisar, volver a intentar. Entonces, que yo dude de lo que quiero hacer no siempre es un problema. A veces es la parte saludable de procesar una decisión que tengo que tomar, ¿no? Y pienso en esto desde distintos puntos de vista. No sé, yo psicología no fue mi primera opción cuando quise estudiar, pero a mí me dijeron, te va a servir, intentalo. Y en el medio de la carrera me di cuenta todo lo que se podía hacer con la carrera, me enamoré de la carrera. Y hoy lo que me cuesta es que mi familia vea que mi vocación está ligada a un multitasking dentro de la psicología que escapa de lo que uno ve de un profesional habitual, que es trabajar en consultas y ya. Entonces, siento que a lo largo de los recorridos muy individuales, ¿no? Hablando desde esas experiencias, por más que elijas, va a haber algo que también se transforma a la hora de tu proceso de inserción laboral, de toma de decisiones, de ese crecimiento,
que también va a generar un descontento o una presión de no estás haciendo lo que tradicionalmente esperamos que ocurra. Sí, creo que como en el mismo proceso terapéutico, ¿no? El objetivo siempre va siendo trabajar con la flexibilidad porque teniendo en cuenta la edad, cuando normalmente se está buscando elegir una carrera para seguir, eh, estamos bombardeados no solo de los estímulos que ya hablábamos, pero también cuestiones corporales, fisiológicas. eh, es- Hay que tener en cuenta el desarrollo cognitivo y del cerebro. Yo pienso que las edades en donde se deciden las cosas no se trata exactamente como realmente son. Por eso siempre en los programas de orientación vocacional yo cuento mi recorrido, ¿no? En donde yo terminé la carrera con casi 30 años y antes de eso había arrancado 4 carreras distintas en mi país. Creo que hoy podemos hablar de la diversidad o hay demasiadas opciones. Bueno, entonces ya estamos hablando de una dificultad a la vez que es un beneficio. Siempre es más difícil cuando uno tiene más opciones, ¿no? Uno se puede perder, entonces poder cerrar un poquito, poder ver cuáles son mis posibilidades, dónde estoy, si pienso irme del país, si puedo hacer lo que quiero hacer aquí, si tengo los recursos, con qué cuento. ¿Y a quién no le pasó de cuando está en la escuela, dice, me va bien en esto, pero no significa que me guste? Y a mí me reinteresa eso, pero me recuesta y no sé si en otro momento de mi vida lo voy a poder hacer con otra orientación, quizás con otro profesor me pueda salir bien. Entonces, poder decir y poder expresar y transmitir que a lo largo de la vida uno va cambiando, eh, no solo porque va creciendo, pero por cuestiones de ciencia en sí que explica, ¿no? Cómo nuestro cerebro se va desarrollando y que nadie nos dice en la escuela que nosotros tenemos la posibilidad de probar, de intentar que algo funcione o que no funcione y qué sería funcionar y qué no. En el caso de la orientación vocacional, yo creo que todo es válido y que todo sirve para algo. ¿Sí? Si yo dedico un año a una carrera que después no la sigo, si yo la completo, empiezo a trabajar y no me gusta, si yo me tomo un año sabático, para mí era de terror pensar en hacer una pausa terminando la secundaria. Yo necesitaba empezar a trabajar porque no me iba muy bien en los estudios, entonces yo sentía que en trabajar sí me iba bien. Entonces tenía ese apuro. Sin embargo, mira cuántos años llevé en carreras que no me encontraba porque realmente no estaba lista para estudiar como se necesitaba en una carrera, para encontrarme conmigo misma en y mi vocación. Y la verdad que ese tiempo yo siento que uno no lo va a tomar antes o después. Sí, quizás la paciencia y la ansiedad no nos deja tomar en el momento en el que estamos decidiendo. Quizás no tenemos los recursos para hacerlo de una forma más calma, más tranquila, no tenemos una orientación flexible y amable, pero en algún momento en la vida sí podemos hacer esas pausas y analizar. Algo muy interesante que me surge con la orientación vocacional es el cambio, la redirección de carreras, ¿no? Encontrar con personas de mi edad, personas más grandes que yo, personas que ya se jubilaron que buscan una opción distinta, que dicen, bueno, yo acá con esto crié mis hijos, pero no me gustó nunca y yo quiero hacer algo que me guste. Mira, tengo ganas de emprender en eso. Entonces vos encontrás con que a través de la edad y de la maduración de las personas con la experiencia de la vida, también van necesitando una cierta orientación vocacional para hacer un cambio, ¿no? De dirección. Y eso para mí está bueno que esté conectado con la orientación vocacional que se realiza a los adolescentes,
porque ese contacto generacional y con experiencia de vida es muy importante, así como poder brindar la posibilidad de, bueno, hay chicos acá que quieren ser docentes, hay chicos acá que quieren trabajar, quieren ser psicólogos y bueno, traemos profesionales para que ellos puedan hacer preguntas, para que ellos puedan investigar, pero también personas que tuvieron un recorrido y que ahora están redireccionando para calmar un poco los nervios y entender que la vida está hecha de fases. En mi primera situación, tengo un colega, ojalá no me escuche, que dijo en el medio de de la primera explicación, dijo, es la decisión más importante que van a tomar en su vida y lo hacen una vez y eso es para toda su vida, lo tienen que hacer muy bien. Y eso me golpeó muy fuerte porque yo venía de ese recorrido de carreras distinto y a la vez tengo a mi hermano que arrancó, hizo una carrera, le fue re bien, la terminó con todos los honores y hoy no puedo, no le gusta trabajar de eso. Son tantas situaciones, uno realmente necesita salir un poco de lo que es internet, TikTok y demás y encontrarse con casos reales de gente real que ya lo hizo para tener un comparativo y poder calmar esos nervios. Sí, lo que pasa es que siento que esto también está ligado a una emoción que no nos gusta experimentar como seres humanos, y es el miedo. Entonces, el miedo a equivocarme y a que el resto señale eso que hice, también genera mucha ansiedad y mucho malestar. Es más, el miedo de equivocarse en una elección laboral o académica es una de las preguntas más frecuentes dentro de estos procesos, ¿no? De qué pasa si tomo una mala decisión. Entonces, hay algo que implica la conciencia social y que siento que es lo que falta a través de todos estos avances que vamos teniendo de paradigmas y de cambios de pensamientos, y es pensar en que las trayectorias educativas y laborales no son lineales, no funcionan en una sola línea recta con un punto de inicio y el punto de final, ¿no? De llegada. Entonces, es mucho más frecuente esto que mencionabas, cambiar de carrera, hacer distintas especializaciones o como yo mencionaba antes, en multitasking dentro de la misma carrera. Exacto, carreras Eh, paralelas. Tal cual, emprender proyectos a veces que no tengan nada que ver una cosa con la otra, pero que se lleven en simultáneo y combinar las distintas áreas de interés. Entonces, es re importante intentar comenzar a educar y a internalizar que hay que reemplazar la idea de elegir para siempre por la idea de elegir en lo que en este momento de mi vida me genera bienestar. Porque también con los avances hoy que tenemos para poder estudiar, ya no hace falta la presencialidad si me interesa algún área en particular. Entonces, tomar una decisión no significa cerrar todas las puertas a futuro. Tiene que ver con abrir esa primer puerta que me haga un acercamiento, una construcción, una experiencia, un conocimiento, para después saber si quiero habitar o no ese espacio. Y lo que sucede es que justamente pasa esto, el mito de perdés tiempo, se te va la vida, qué vas a hacer con ese tiempo perdido, y sigue existiendo la idea de la vocación perfecta como si fuera esta respuesta única, ¿no? Entonces, Única, constante y permanente, ¿no? claro, por eso desde la psicología muchas veces intentamos como transmitir que esa persona puede vivir satisfacción en distintas áreas. Y no siempre eso implica que haya un error de a veces de colocación de intereses o esto de no sabe qué hacer, entonces hace todo. A veces no, hay un montón de cualidades y habilidades que quieren ser explotadas, que con un equilibrio y con buenas estrategias se pueden llevar adelante, y que la vocación no es un único camino predeterminado, sino que tiene que ver con esa construcción dinámica de interrelacionar. Pienso en una colega que arrancó hace un año, creo yo, un poco más, a hacer pádel. Y le encanta ir a hacer pádel, entrena casi todos los días, va a competencias, hace de todo. Y todo el mundo dice, bueno, pero
vos no tenés que dedicarle más o el mismo tiempo que a tus consultantes. Y ella dice, a mí me gusta tanto como la clínica y no me molestaría tener que a veces cancelar cosas para viajar y poder hacer el deporte que me apasiona. Y yo siento que encontrar ese equilibrio entre lo que nos gusta muchas veces tiene este estigma social del mal visto, ¿no? De cómo vas a poner una cosa por encima de otra, cuando en realidad tiene que ver con la orientación y la organización que podamos darle en el sentido de nuestra vida. Pienso en mi hermano también, esto de pasó por 3, 4 carreras, está a punto de recibirse de la última que decidió, pero hoy está trabajando otra cosa en la cual se especializó, hizo cursos, todo, y está muy contento en su trabajo actualmente, pero no tiene nada que ver con la carrera que está a punto de terminar, y si bien él sabe que tener el título es un trampolín para el día de mañana, lo que hoy está haciendo le genera satisfacción. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es ese contraste muchas veces que vos mencionabas en tu caso? Yo recuerdo el mío. Yo estudié 3 carreras, pero todas tienen que ver con la salud, entonces como que voy dentro del mundo. Y mi hermano es como que hace cosas muy opuestas. Todo lo que tiene que ver con recursos humanos desde la parte educativa, que es lo que está terminando de estudiar, pero él es chef privado Claro. en un Pero complejo, ahí ¿no? tiene un poco que ver también con la constitución de personalidad de cada persona, que hay que entender que somos distintos. Quizás una persona sí va a poder enfocarse en un área y va a ser especialista, pero recontra especialista en un área y va a ser súper útil y necesario de esa forma. Y hay otras personas que sí tienen diferentes pasiones, diferentes intereses y esos intereses también van oscilando en la vida, dependiendo también la posibilidad. A mí me gusta la contraposición de decir, es importante lo que quiero, necesito tener en cuenta, necesito reconocer mis deseos y también necesito reconocer mis posibilidades, pero también necesito reconocer mis necesidades. ¿Cuántas personas conozco que hoy están en paz con decir, yo trabajo media jornada para pagar mis cuentas y yo la otra jornada trabajo con mi pasión? Entonces realmente encontrarse con distintas posibilidades, pero yo siento que lo principal, si pudiera dejar algo de esta charla que me toca, es enfocarnos en la pregunta. Cuando alguien te pregunta, ¿qué quiero ser? Quizás preguntar, ¿qué quiero ser realmente es mi decisión vocacional? Porque cuando hablo de ser, estoy hablando de quién soy, no estoy hablando de lo que hago, ¿ah? No estoy hablando de mi identidad completa y eso es muy difícil porque uno piensa, bueno, quizás quiero ser médico, pero realmente quiero estudiar medicina. Quiero ser cirujano, pero realmente quiero estar en una cirugía. Quiero ser psicólogo. Entonces, ver qué es lo que estamos buscando detrás de esa identidad. Y si bien pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando y estudiando, somos mucho más que nuestra identidad laboral, que por eso decimos, podés estar ejerciendo distintas pasiones o distintas vocaciones, o quizás estés haciendo varios trabajos y ninguno te apasiona, quizás encuentres en un hobby de tu vida algo que te apasiona y tu trabajo es algo que puede sostener ese hobby. Entonces pensar en quién yo soy, integrando quizás mi labor y mi vida académica, pero sin dejar de buscar quién yo soy como un todo y cómo puedo, eh, no solo, no sé cómo sería, no dividirme tanto, pero poder unificar con mi vida laboral cuestiones de mi ser y no identificarme solamente por lo que hago, por lo que me dan mis recursos. ¿Se entiende? Sí, yo ahí haría como otra pregunta reflexiva para estos procesos vocacionales. En vez de preguntarme y ponerle tanta importancia a qué quiero estudiar, tal vez reflexionar sobre qué tipo de vida quiero construir y qué actividades quiero que integren esa construcción de estilo de vida. Porque la carrera, el trabajo y las profesiones, esto que mencionabas recién, son herramientas que nos ayudan a desarrollar y a proyectar de manera significativa nuestros intereses.
Y muchas veces, esto que decías, no definen por completo quién soy, pero sí son como ese andamiaje que me sostiene para poder seguir una construcción de mi identidad y de mis pasiones o de mis metas, ¿no? Entonces, la orientación vocacional un poco lo que busca hacer es esto, generar espacios para pensar, reflexionar, explorar, tomar decisiones que nos ayuden en esa construcción integral y que permitan que todas las áreas puedan coexistir de una manera saludable. Yo siempre pienso y hago el ejercicio con mis pacientes de la rueda de las áreas de vida y les digo, bueno, del 1 al 10, ¿qué tanta satisfacción tenés en cada área de vida? Y no siempre la vida laboral es un 10 y no siempre la vida del ocio o del hobby es un 10, pero cuando ellos ven esa rueda marcada, sienten que a veces hay ese equilibrio y a veces no. Entonces, poner el foco en reforzar en lo que sí me genera el bienestar y que pueda ser, no sé si la palabra es tolerable, pero que pueda ser agradable de sostenerlo, porque tampoco es estar en un trabajo que yo siento que me explotan y es re esclavizante porque tengo que pagar cuentas, por el simple hecho de que no me queda otra. Yo siento que esta parte también de explorar experiencias tiene que ver con eso. Yo el año pasado acompañé a un paciente de 40 y tantos años ante la decisión vocacional de renunciar en relación de dependencia para ser independiente. Y él me decía, yo no sé lo que es trabajar de mí para mí, pero sé que es lo que quiero, porque quiero poder disfrutar el hobby de hacer viajes, de hacer un deporte que me gusta mucho, de no tener que pedirme días en el trabajo. Y trabajamos todo el verano dentro de ese proceso y fue una muy buena decisión porque se aprendió a descubrir al mismo, intentó fomentar lo que era la reinserción laboral desde su individualidad y hace poco me comentó que aceptó un nuevo trabajo en relación de dependencia con otras condiciones que le permitían seguir explorando su lado individual. Y él decía, nunca pensé volver a retroceder. Y yo lo que le decía, no retrocediste, aprendiste lo que querés y lo que no querés volver a experimentar en un área laboral, en tu experiencia laboral. Y hoy está re Aparte cómodo y re... tuvo Sí, esa experiencia de poder dejar y correr el riesgo y pasar por el riesgo, por el mejor y el peor escenario, ¿no? El de la ilusión y el de la ilusión, y ver que realmente no era la única opción. Quizás sí, existen mil formas de estar en trabajo de dependencia, existen mil formas de trabajar como autónomo, mil formas de trabajar en lo público y así va. Es realmente una cuestión de informarse, intentarlo y correr riesgos. totalmente. Y parte también de saber cuál es esa red de contención que tenemos. Yo lo que trabajé mucho con él, más allá de sus decisiones individuales, es cómo se iba a tomar la pareja esa decisión, ¿no? Si era alguien que lo iba a presionar, que lo iba a sostener, que lo iba a acompañar, que iba a sacar a reflote estas cosas si habían discusiones. Y una vez que uno trabaja ese contexto o esa red de contención que uno tiene, también siente más seguridad a la hora de poder explorar estas opciones. Y para no desligarnos un poco del hilo conductor del primer episodio también, pensar en que a veces elegir estudiar psicología no siempre determina en como esto de mi vocación. A veces uno lo hace por curiosidad, por querer aprender, por tener esa deuda pendiente de inclusive el famoso aprender a saber por qué somos como somos los seres humanos. Y si esa es una lección también, entender que hay ciertos recorridos que forman parte de construir nuestro crecimiento personal y el aprendizaje. Yo siento que muchas veces la elección de la carrera de psicología se tiende a minimizar desde es lo más fácil que hay para hacer porque no tiene matemática, porque no tiene esto, porque no tiene lo otro. Y no es sencillo tampoco decir estudio psicología, tiene mucha lectura, mucha interpretación, mucha dedicación. Entonces, Algo no de es ninguna, vocación. sí, tiene que tener una vocación para poder también ejercer una vez recibido si es la elección, ¿no? Pero siento que es una carrera como muy minimizada por también la popularidad que tiene nuestro país. Hoy somos el país con más psicólogos recibidos en el mundo por la cantidad de estudiantes y universidades que tenemos sobre esta carrera,
pero también entender que la elección de esto implica una responsabilidad de ese aprendizaje que vamos a adquirir en este recorrido. Yo tenía el mismo pensamiento, no voy a ver matemática y me encontré con 5 materias totalmente matemáticas dentro de la carrera. Y uno a veces, como dice, bueno, son desafíos, no podemos anular todo lo que creemos que nos cuesta o no nos gusta dentro de nuestras elecciones. Entonces también, si hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo y por ahí tiene la incertidumbre de si elegir o no psicología, también esto del acompañamiento y de poder transmitir que el recorrido de la carrera implica el mismo esfuerzo y dedicación que cualquier otra carrera que uno pueda elegir en el estudio. Tiene que ver con las habilidades y las herramientas individuales, el poder organizarse, también el cómo uno se para frente al afrontamiento, ¿no? de este tipo de carreras. Hay gente que hace carga horaria completa, hay gente que decide ir más lento, más despacio, con media carga de currícula, y todo es válido siempre y cuando también uno pueda, en medio de esa exploración, buscar acercarse a esas respuestas de vida, entendiendo que no siempre son definitorias. Yo siento que la psicología no nos vuelve mejores personas a los que nos recibimos, pero tenemos un plus, sabemos cómo funciona la mente y así todos fingimos más demencia a la hora de elegir o de intervenir, pero ese plus de conocer justamente el mecanismo mental termina a veces siendo un arma de doble filo a la hora de decidir hacer esta profesión o estudiar esta carrera. Sí, como todo, me ha pasado que yo tenía un profesor de matemática que era excelente matemático, pero increíble, un genio, pero no era un buen profesor. Entonces, uno puede tener las herramientas y no saber ponerlas en práctica cuando estudia psicología o cuando estudia cualquier otra carrera. Por eso siempre hay que explorar dentro de la carrera que estoy eligiendo cuáles son las salidas que existe en mi país o afuera de mi país que puedo llegar a estar en alta, qué posibilidades tengo. Pero hay una pregunta que cuando estábamos hablando de qué quieres ser, yo vuelvo a la orientación vocacional. Hay un libro, tengo un libro acá en casa que se llama ¿Quiénes soy y cuántos? Y yo hablo mucho, trabajamos mucho en terapia la cuestión de todas las personas que pueden coexistir y cohabitar adentro mío y que yo puedo amarlas, quererlas y poder escucharlas y filtrar y saber quién puede hacer frente en cada momento, a quién le tengo que dar más oídos en cada momento, porque no es una decisión de vida, un momento, sino es constantemente, todos los días nos toca practicar la vida. Y creo que la carrera es como una parte de todo eso. Entonces, ¿quiénes soy y cuántos y cómo puedo hacer para que todas esas personas que yo soy, que cohabitan, tengan el espacio que se merecen en cada situación de mi vida? Y otro detalle que me parece que está bueno remarcar sobre la orientación vocacional es que es un trabajo paralelo y constante, que puedas trabajarse constantemente en la vida o en muchos momentos de la vida, así como cualquier cuestión terapéutica, ¿sí? A lo que voy, es para todas las edades. Si no lo hiciste nunca o si ya lo hiciste y te parece que puedes volver a hacerlo, es algo que me parece que está muy poco utilizado y está bastante subestimado en el área de la psicología y que muchos tenemos la posibilidad de ayudar a las personas que están necesitando en distintos momentos de la vida a hacer una orientación vocacional consciente, no importa en qué fase están, en qué edad están. Por eso a mí me gustaría como para cerrar este episodio, dejar como este mensaje final, ¿no? De que la orientación vocacional o el encontrar esa vocación no es algo que se encuentra como, ay, estoy buscando el tesoro de mi vida y algo que remarque todo esto y me saque de acá, sino es algo que se construye, que transforma y que se va resignificando a medida que uno vive la vida y va atravesando distintas etapas. Entonces, por ahí es lo que
implica esto de ser algo valioso y merece el foco atencional. Entender que no estamos llamados a descubrir o a trazar un único destino o camino de vida, sino que en realidad la propuesta de entender estas elecciones es ser participantes activos de construir esa historia, esas elecciones de vida y esos objetivos. Exacto. A partir de lo que ya tengo, a partir de lo que ya soy, ¿qué es lo que puedo construir con eso? Utilizando la experiencia, utilizando mi historia personal, los recursos que tengo, mis dolores y mis logros, ¿qué puedo construir a partir de acá? Y es una construcción constante. Es como una casa, una vez que uno la construye y dice, está hermosa, nunca más voy a tener que tocar. No. Así, así como el ser humano en sí, siempre estamos en constante construcción y la parte laboral y académica también. Exacto, así que no siempre vamos a saber hacia dónde ir y eso no significa que estemos perdidos. A veces el camino se va aclarando mientras uno avanza, se cuestiona, mientras intenta, duda, pregunta, y nuestros intereses también van a cambiar. Las personas crecemos, nos transformamos y aparecen nuevas oportunidades y también nuevos deseos. Así que queremos dejar como este mensaje para las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando y dejarles una pregunta de reflexión y es, ¿y si la elección vocacional no se tratara de encontrar una respuesta perfecta, sino de animarse a hacer preguntas cada vez más profundas sobre uno mismo? ¿Qué te preguntarías y qué cosas pondrías sobre la mesa en este recorrido? Así que Excelente. les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de lo que fue Anatomía de la Mente Psi. Gracias. Bueno, bastante bien. No, no me dio para hablar, me explayé